Porque ahora comentábamos sobre los padres que de repente se lamentan o que comentan que tienen un hijo difícil, que se sienten frustrados, que muchas veces sufren por este tema. Así que quisimos traerlo aquí a la mesa y tenemos dos expertos y amigos que van a hablar del tema. La psicóloga Giselle Mata. Giselle, bienvenida. Gracias, Un Patri. ¿Cómo placer. estás? Y el licenciado Belisario Solano. Beli, como siempre, un placer tenerte aquí también. No, un gusto, Patricia, y de poder compartir un tema tan de moda, porque precisamente con un tema como esto se inició hoy Noticiero Repretel. Es cierto, con el caso de la muchacha caso de la que muchacha. apareció muerta ayer, lamentablemente de 15 años, ¿verdad? Así es, exacto. Bueno, vamos a comentarlo, por supuesto, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan común escuchar a los padres realmente lamentarse de esto, Giselle? Mira, Patri, esto de ser papás es como una cajita de sorpresas, porque nosotros tenemos el hijo, pero nadie nos da un manual donde diga paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, en el camino vamos aprendiendo qué es esto. Pero fíjate que ahora no solamente los hijos, también fallamos los padres. Yo soy del criterio que detrás de un hijo problemático hay papás que hemos fallado en algo, en límites, hemos sido papás muy sobreprotectores, les hemos dado más de la cuenta en lo material y ahí empiezan los fallos, la comunicación, reglas claras, el disciplinar con amor. Muchas veces, y aunque yo tal vez caigo mal con esto, detrás de un hijo problemático, papás disfuncionales o parejas que no están en acuerdo. Ahora, muchas veces nosotros tratamos de controlar a nuestros hijos y cuando hablamos con ellos, Belisario, nos amenazan. Muchas veces les dicen a uno, me voy de esta casa. ¿Cómo manejo esta situación? Hay un desconocimiento real de esto, decía Giselle, de que nosotros no nos enseñan a ser papás, pero es que tampoco nos enseñan qué es lo que dice el derecho. Y hay normas jurídicas que están claramente establecidas. Hay un código niñez y adolescencia que la gente en la casa no lo leen. Estoy absolutamente seguro que debería ser un libro de cabecera y que los papás lo repasen todos los días. Porque aquí dice claramente, en el artículo 7, la obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad le corresponde de forma primordial a los padres o encargados. Entonces usted, papá y mamá que nos está viendo, usted es la responsable número 1, porque así lo establece nuestra Constitución y lo establece la legislación. Y Patricia, hay otra norma jurídica que yo creo que siempre, y lo he recomendado muchas veces, y lo vuelvo a recomendar a todos los papás. Cuando su hijo cumpla 12 años de edad, no lo lleven a una fiesta, no lo lleven a almorzar, no le hagan ningún regalo, o si quieren un regalo, vayan a la librería jurídica y le compran la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esta es la ley que tiene que aprender el chico que llega a los 12 años, porque es el que va a regular y va a normar todas las normas de conducta que tiene que tener ese chico de los 12 a los 18 años. Y después de los 18 años es Código Penal. Pero aquí dice claramente cuáles son los deberes y cuáles son las responsabilidades que tienen los hijos para con los padres, pero también los padres para con los hijos. Entonces, cuando hablamos de chicos difíciles, como dice Giselle, ya esto es porque hay una situación abandónica, una situación disfuncional que se ha dado durante los primeros 7, 8, 10 años de la vida de esa persona y por eso hoy veremos hablar de hijos difíciles. Ahora, Giselle, ¿cómo abordamos esto? Porque si verdaderamente esa información es útil para los chicos, que muchas veces ni siquiera nosotros como padres la manejamos, ¿cómo lo abordamos? Fíjate que yo doy un taller que se llama Disciplinando a los padres para disciplinar. Yo creo que la disciplina debe ser una disciplina asertiva, una disciplina con amor, en donde, perdonando la expresión, pero donde nosotros los papás la hemos pulseado por ser buenos papás. Lo que pasa es que en esto de ser papás también hay muchas cosas que nos distraen. El trabajo, la iglesia, el gimnasio, y vamos dando prioridades a otras cosas. Y pensamos que el buenos días, el apapacho, el decir te quiero, es algo insignificante, pero en la vida de un niño, esas pequeñas, grandes cosas. Fíjate que hay un libro muy bueno que se llama Ámame para que me pueda ir. Y en ese libro el autor hace un estudio muy interesante de padres abandónicos y padres sobreprotectores. Pues la gran sorpresa es ¿verdad? que dice el autor que de los dos, el más dañino, Ese sobreprotector. ¿cuál cree? El sobreprotector. Porque el abandónico por lo menos deja al Ve a ver niño cómo se la Para que se juega, defienda, como dicen exacto. y el niño va popularmente. aprendiendo Sí, claro. cómo
salir adelante, qué estrategias llevar en la vida para salir, pero el sobreprotector lo limita, le quita esas alas al muchacho, entonces no le enseña a vivir. Ahora, si llegamos ya a esa situación, digamos que, bueno, fuimos sobreprotectores, abandónicos o un sinfín de situaciones diferentes que conllevan a que mi hijo sea difícil. Por ejemplo, los chicos cuando todo el tiempo están a la defensiva, yo ya no sabe cómo entrarles, porque uno les entra, pero de hachazo, y es peor la respuesta. ¿Cómo enfrentarlo, Belisario? Hay dos aspectos. Uno desde el punto de vista legal. Si eso está sucediendo es porque hemos estado cometiendo errores importantes en el proceso educativo y formativo. Entonces, primero, lo que dice el artículo 11 con respecto a los deberes que tienen los hijos, dice que se debe honrar, respetar y obedecer a los padres. Ojo a ese punto que antes nos lo daban en las clases de religión y nos daban con chilillo el respetar a los papás. Hoy día el código o la legislación dice que se debe hacer siempre y cuando esas órdenes o esa actitud del padre no viole los derechos o las garantías humanas que tiene esa persona menor de edad. Y entonces, cuando estamos en ese nivel hay que pasar donde Giselle, hay que pasar al ámbito de lo psicológico, para poder entrar entonces a un nuevo convenio de convivencia, un contrato de convivencia, acuerdos que hay que ir construyendo. ¿Qué cosa? Acuerdos. Y acuerdos hay miles, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, vamos a cosas cotidianas. Ustedes son padres y muchos de los que nos están viendo son padres. La hora de llegada. Es todo un tema con los hijos, cuando uno da un permiso. A ver, entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué puede ser lo correcto o no? ¿Deberíamos de tener cero tolerancia con esa hora que marcamos? ¿O cómo lo manejamos? Porque esto sí es un tema que nos saca, bueno, más canas que nunca. Mira, Patri, yo he tenido en consulta papás que llegan porque la chiquita de 14 años no quiere usar los zapatos que le compra la mamá, porque la muchacha de 17 años ya quiere tener novio, porque el muchacho se quiere poner un tatuaje, un piercing. Entonces, exacto. ¿a qué le llamamos esa conducta descontrolable? Sí, ¿qué es realmente? ¿Es algo que yo no estoy asimilando? ¿Es algo que en mi generación no se veía? Entonces también hay papás que me dicen, ¿qué hace un muchacho a las 11 de la noche en la calle? Y ahora las fiestas empiezan a las 10. ¿Cierto? Entonces, realmente es como ceder un poco como padres, pero cuando ya nosotros tenemos hijos adolescentes o tirando adultos, vamos a ver ahí el producto del trabajo hormiga de nosotros los padres. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros empezamos a hacer desde el mismo momento cuando esa criatura se va a reflejar llegó ahí, a ¿verdad? nosotros. Así es. Ahí. Sí. Y entonces los papás quieren que en una o en dos citas, como por arte de magia, el muchacho tenga una visión diferente cuando hemos tenido 16, 17, 15 años de darles una mala formación. Pero entonces, sí llega, pero tiene que ver, digamos, si no lo hice bien, porque puede ser que no lo haya hecho bien, ¿debo tener cero tolerancia o digo, doy permiso hasta la 1 de la mañana, si me llega el chico a las 2? Bueno, es que ahí tenemos que analizar el caso. Está usando drogas. Se violó el contrato y cuando hay una violación a ese contrato, entre padre y hijo tiene que haber una sanción. Hemos tenido reglas claras, porque yo tuve un muchacho que me decía, bueno, es que mi mamá me dice que una vez al día tienda la cama. Le digo, sí, está bien. Me dice, entonces yo lo que hago es cuando llego de la escuela, tiendo la cama. Le digo, tenés toda la razón. ¿Por qué? Porque ahí la orden no estaba clara. No era que fuera a las 7 de la mañana, no se lo pusieron. Hay que hablar claramente, pero ¿qué reglas pasa? Claras. Volvamos al tema de las llegadas tardías o que no aparece. ¿Cuántas veces una mamá desesperada llama hasta la policía porque su hijo, que supuestamente llegaba a la medianoche, no ha llegado? Ok. Y eso sucede muchísimo. ¿Cómo? Sí. ¿Cuántos muchachos y muchachas desaparecidas que a veces tardan más de un día, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Que el convenio entre papá y mamá o entre mamá y el hijo no funcionó de manera correcta. Las reglas no fueron asertivas, las cláusulas no fueron comprensivas, porque también, mira, puedes ir, llegas a las 12, pero puedes atrasarte eventualmente por un accidente en carretera, porque la fiesta estaba demasiado bonita, y entonces a las 12 o faltando 15 para las 12, mira, papá o mamá, ¿me puedes dar un permisito y puedo llegar 30 minutitos más? Y entonces ahí viene el estira y encoge en la negociación, padres, hijos, que va permitiendo
una confianza mayor y entonces eso permitirá que en la próxima posiblemente te van a negociar a las 12 no, a la 1 y entonces ya el papá se hace el cargo de que te van a meter esos 30 minutos de desplome, ¿verdad? Y entonces ahí vas negociando y vas construyendo una relación sana con tu hijo. Pero esto es un convenio de convivencia y en el convenio de convivencia es como cualquier contrato legal. Hay reglas que hay que fijar, hay acuerdos que hay que cumplir y debe haber sanciones cuando hay incumplimientos. Porque si eso te lo hace la primera vez y vos no tomas decisiones, Patricia, con tu hija, entonces simplemente te lo va a hacer y te lo va a hacer y perdiste control, perdiste autoridad. Y entonces simplemente, mira, te dije que a las 12 no me avisaste, llegaste a las 1:30, ve toda la locura que pasó, la próxima vez no vas. Tiene que haber una sanción. Y en ese aspecto donde yo sí hablo del concepto de cero tolerancia o por lo menos sanciones ante el incumplimiento del contrato que se hizo. Y hay algo importante, Patrick, que las reglas deben ser firmes, pero deben ser flexibles. Ajá, ¿verdad? exacto. Vos lavás los platos todos los días en la noche. Bueno, pero si estás enferma, podés perfectamente cambiar con tu hermano, con tu papá. Entonces, firmeza, pero las reglas muy rigurosas, eso lo que hacen es quebrar. Se tiende a fallar también en eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque como padre o como madre de familia jamás quisiéramos que llegue a suceder el caso de esta muchachita que apareció fallecida, muerta el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esto no se nos escape de las manos? Porque a diario recibimos un montón de mensajes de niños desaparecidos en los mensajes de texto que manda el OIJ. Y uno dice, caramba, esto sucede más a menudo de lo que yo creo. Sí, te preguntas, ¿será verdad? Sí, exacto, a veces uno dice, ¿será que esto es spam o qué pasa? Sí, yo también pienso que cuando ya el asunto se nos está volviendo incontrolable, lo que hay que hacer simplemente es acudir a especialistas. Ayuda. Lo que pasa es que siempre estamos pensando, esto yo lo puedo manejar, mañana soluciono, voy a darle chance. Pensamos que la salud mental, gastar en salud mental es mucho, pero en un par de zapatos gastamos lo que queramos. Entonces hay que tener cuidado. Cuando ya yo no puedo con el dolor, acudo al especialista. Cuando ya yo no puedo con la disciplina, la educación de un hijo, llamo al especialista. Ahora, ¿qué es el especialista? Es una voz externa que mira desde afuera lo que nosotros internamente no podemos mirar, porque a veces creemos que son los muchachos, pero muchas veces somos los padres los que estamos fallando en algo. Ahora, en esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿verdad? Es impresionante, pero de repente nos damos cuenta que los hijos simplemente exigen y exigen y exigen. Y piden esto y piden el otro. Y uno, como padre de familia, pues de repente trata y trata, pero a veces se frustra y a veces también se cuestiona hasta dónde. Belisario. Sí, eso porque no hay políticas claras y aquí yo voy a entrar a un tema que es bastante delicado, es el tema de las libertades y las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Si yo les digo a ustedes que existe aquí en nuestra legislación el Sistema Nacional de Protección Integral, ¿quién sabe qué es eso? Si yo les digo que hay un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, ¿quién sabe qué es eso? ¿Cuáles instituciones son las que lo integran? ¿Cuáles son las políticas que emanan de este centro para poder orientar a los niños y poder formar a los jóvenes? ¿Okay? Y en eso ayudar a los padres de familia a crear buenos ciudadanos. Eso es lo que existe, un proceso absoluto de desconocimiento y unas malas políticas o una no aplicación de políticas públicas como tiene que ser para poder orientar el tema de la juventud. Siempre dentro del marco de los derechos humanos, ¿okay? Que eso es donde está como los límites máximos donde podemos eventualmente actuar. ¿Por qué? Porque hay también cosas que cuando ya se nos salen de las manos, no acudimos, por ejemplo, a la ley penal juvenil o al sistema y mandar a la fiscalía o llevar a la fiscalía penal juvenil al chico o al hijo que me agredió, que me ofendió, que me insultó, que me maltrató, e inclusive ley de violencia doméstica. Yo tuve incluso una oportunidad que sacar un chico menor de 17 años de la casa con la policía. ¿Okay? Porque, de su casa. De su casa. Lo saqué y hasta menores, y menor de edad. Y hay menores. Y lo sacamos porque estaba agrediendo a su madre. Y le metimos violencia doméstica. Y entonces eso hizo que tuviera que darse una serie de medidas por parte del juez con respecto a este menor. Hay formas en las que el Poder Judicial puede perfectamente ayudar. Hay jueces que tienen una gama de opciones para ayudar a esa familia. Pero también
cuando entra el tema social, ¿cómo es posible que vos estés demandando a tu hija? ¿Cómo es posible que vos tengas a tu hija tal? Entra la culpa ahí. La clienta mía aquel entonces lloraba precisamente porque quería quitar la demanda. Y yo digo, cometés el peor error si la quitas. Sí, es que son sentimientos encontrados, por supuesto. Sí. Ahora, pero para llegar a este punto de violencia, ¿verdad? Porque uno dice, híjole, esto empieza en algún momento, no de un día para otro mi hijo se convierte en esto. Giselle, ¿cómo manejar una situación donde de repente un hijo levanta una mano y uno, ¿verdad? Que la primera vez que uno lo sorprende, porque esto va en aumento. Yo quisiera decirles que hay una varita mágica para, de un momento a otro, quitar toda esta problemática, pero no existe. Existe un proceso de modificación de conducta en donde vamos a modificar el pensamiento, la parte cognitiva y la parte conductual. Entonces, es un proceso en donde todas las partes se ven involucradas, ¿verdad? Mi abuela decía algo, siempre se me quedó grabado, ¿cuánto te da 2 más 2? Y yo le decía 4, me volví a repetir, ¿y cuánto te da 2 más 2? Abuela, 4. Y si sos cabezona, me decía, y seguís con el 2 más 2, ¿cuánto te da? 4. ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces las personas quieren seguir haciendo lo mismo y tener un resultado diferente, que eso no existe en ninguna área. Exacto. En la matemática de la vida tenés que restar, multiplicar, dividir o cambiar los sumandos de esa suma, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo le digo al paciente eso, usted como papá y usted como hijo tienen que modificar algo, ven que sí hay una posibilidad, pero que está en la voluntad de cada una de las personas. Ahora vamos a... Perdón. Cuando el hijo de 13 años ve que papá agrede a la mamá, que la ofende, se repite palabras suaves, eso es, y después dicen que ese muchacho es un hijo difícil. Claro. No es que el hijo sea difícil, es que papá está haciendo lo mismo, es difícil. Es un patrón, por supuesto. Ahora que dijiste 13 años y combina perfectamente porque nos escribe una abuelita. Vean ustedes, esta situación puede ser la de muchas abuelitas en el país, donde tiene una hija que tiene 5 hijos, ¿verdad? Tiene ella 5 nietos de esta hija, la hija es sola, no tiene el hombre a la par que le colabore, y tiene gemelos de 13 años a propósito de la edad. Y estos chiquillos dicen que son súper difíciles. Ella como abuelita trata de ayudar a su hija poniendo orden a los chicos, pero los chicos le salen directamente y le dicen, usted no es mi mamá, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo manejar esto? Porque vean qué difícil. ¿Qué derecho realmente tiene la abuela y cómo se maneja, verdad? Ahí es donde debería funcionar precisamente estas políticas públicas para dar esa capacitación, no solamente a la madre, sino a la abuela, porque igualmente pasa con los albergues del PANI. Hay cosas en el PANI que suceden o en los albergues que suceden que uno se queda con el pelo parado, con chicos de 13, 14 o 15 años con un nivel difícil, a pesar de ser institucionalizados. Y si ni siquiera una institución como el PANI tiene las condiciones de los recursos para poder hacer magia para ponerlos en línea, digamos, a los chicos, ¿verdad? Para ver si es que necesitan no solamente ayuda psicológica, sino psiquiátrica, para orar si hay un problema neurológico por ahí funcionando. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, ahí es donde tiene que entrar, incluso dice por acá, el mismo Código de Niñez y Adolescencia, la misma Defensoría de los Habitantes. Tiene que haber soporte de los institutos como el Instituto Nacional para las Mujeres, el INAMU. Debería ayudar a esa mamá y debería ayudar a esa abuelita dándoles orientación, dándoles capacitación, y entra ahí todo el concepto de la persona joven y todo el equipo que tienen el Ministerio de Educación Pública con respecto al abordaje que tienen que hacer de los gemelitos. Porque tiene que haber todo un equipo interdisciplinario en la escuela donde están estos niños para que puedan ser remitidos al consejo asesor que ellos tienen y darles toda la terapia y la ayuda necesaria para poder orientarlos. Bueno, es decir, hay formas. Lo que pasa es que la señora no lo conoce y la otra hija no lo conoce y entonces se desgastan en el día a día y en el bregar con esos gemelos. Pero vieras que yo ahí apelo a varias cosas, en este caso específico de la abuelita. Uno, la abuelita tiene que poner límites a su hija. O sea, no es posible que tengas 1, 2, 3, 4, 5 y te los endose. No se vale. La maternidad yo pienso que tiene un tiempo.
Ya una abuelita de 60, 70 años no tiene la capacidad, la fuerza, no, por más amor que tenga, tiene el amor para ver a los nietos un fin de semana. Y volvemos a lo mismo, Giselle. Entonces, esa no es una abuelita realidad, que le quiere poner límites a una mujer de 30 o 35 años, a una No hija se de los 30 o puso, 35, no se los puso al principio. Exactamente. Entonces, es lo mismo, Y la estamos en el realidad es que mismo. esa mujer sola tiene que salir a trabajar y los 5 chicos tienen que Exacto. quedarse en algún lado. Y volvemos ahí, ¿Verdad? la responsabilidad, tengamos los hijos que podamos ser felices. Sí. que podamos hacer felices y que nos hagan felices a nosotros. Ok, vamos a otra situación, porque esta también se las trae. ¿Qué pasa cuando de repente papá y mamá están lidiando con un chico difícil que se pone violento y de repente el papá o la mamá, para defenderse, se defienden al meco, ¿verdad? Y entonces el chico salió o con el ojo morado o con el jalón de pelos y el chico dice, ¿sabe qué? Lo voy a denunciar. O sea, Así respondió es. con violencia. Pues sí, se le fue de las manos en un momento caliente, como ha sucedido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja? Porque a veces al papá o mamá lo sacan de quicio y no hay duda alguna. Hay acusación penal de ese hijo contra ese padre. Porque hay violencia física, porque hay agresión, porque hay irrespeto a los derechos humanos. Y ese papá que quiso corregir, porque antes lo hacían con la faja y no había ningún problema. Sí. Antes le dejaban a uno todo moreteado, o con las vergas de toro que usaban y las cuestiones. Hoy no, hoy existen normas claras en donde se prohíbe el castigo físico e incluso el uso de palabras soeces, vulgares, que agredan o que afecten la dignidad de ese chico de 13 años. Pero ¿qué pasa si se viene? Bueno, te va a denunciar ese niño y lo van a proteger y le van a dar, las instituciones le van a dar protección, le van a suspender patria potestad a ese papá. Híjole, o sea, es que sí, le van a suspender todo. Yo tuve un caso ayer donde un chico de 9 años llegó así simplemente en un pleito entre adultos, porque eso es lo que estamos metidos y dándonos de moquetazos, en un pleito entre adultos, simplemente el chico llegó a afirmar ante la policía que se quería quedar con la mamá porque el papá lo agredió. Bueno, ¿y cómo fue esa agresión? ¿Y dónde fue? ¿Y qué dijo? Sí. Y resulta que delante de los mismos policías, el chico estaba abrazado con el papá llorando porque no quería irse, pero lo pusieron a firmar un documento que decía, papá me agrede. ¿Okay? ¿Quién le hizo firmar eso? ¿La mamá? ¿O? Bueno, no sabemos. Ay, no, pero la cuestión es que firmó. ¿Okay? Ahora, lo escribió en un papel. Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese caso la policía? Sí. Proteger al niño. Entonces, lo arrancamos de papá, se lo dejamos disque a mamá, o lo arrancamos de otro lado, lo metemos a un albergue mientras investigamos. Ahí hay un daño que se le hace de manera gravosa. Todo esto va al final de cuentas a parar en una acusación ante la Fiscalía Penal Juvenil o una acusación ante la Fiscalía normal por ser el acusado, el papá, y va a haber entonces todo un ciclo ahí psicológico, legal, durísimo, Patricia, en el cual se enfrenta papá con el hijo y la testigo es la mamá. Y esa es la familia que estamos creando en los tribunales de justicia. Ok, pero entonces queda claro que si el hijo se me tira encima, me agrede, me tira a mí un puñete, o mi hijo, yo no puedo devolverle. No debe. No debo. No debe. O sea, ni aunque por más por caliente, defensa, aunque sea por ni por defensa. defensa propia, si me tiene tumbado en el suelo, y a veces los hijos son más fuertes que uno, ¿verdad? No hay nada que hacer. Si el hijo viene y te agrede a vos, entonces vos tendrías que acusarlo en la Fiscalía Penal Juvenil. Deberías de aguantar, ir a acusar a tu propio hijo, porque hay una serie de sanciones, y aquí se establecen las sanciones. Qué sé yo, el juez que puede hacer, amonestarlo, advertirlo, darle una libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad existe en este país. Un joven puede ser condenado a prestar servicios a la comunidad, puede ser obligado a reparar daños a la familia, y un juez puede perfectamente orientar a un chico de 13, 14, 15 años a decirle, mira, usted en su casa va a tener estos y estos y estos deberes, pero ya es una orden de un juez. Claro. Y eso se puede hacer. Es decir, hay que acudir en este caso a la ayuda ya del Poder Judicial para poder atender situaciones que ya se han salido de las manos. Ahora, es impresionante, pero vieran ustedes que las mamás nos escriben precisamente diciéndonos que hay muchas, aunque uno no quisiera creerlo, que hasta por miedo en situaciones calientes como esas, con hijos agresivos, se encierran por temor en un cuarto hasta que se bajen los, ¿verdad? Los ánimos. ¿Cómo, no sé, danos una herramienta de cómo manejar ese momento álgido, Giselle? Bueno, yo pienso que cuando hay violencia, lo que hay que hacer es correr. Mejor corrió que murió, como dicen, ¿verdad? Ponerse a salvo. Sí. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando el chico empieza a tener estos síntomas, hay que llevarlo a un especialista, porque no podemos dejar de lado la patología. Puede ser un chico que esté presentando esquizofrenia, estrés agudo, una depresión que se le está saliendo de las manos, ¿verdad? Bipolaridad, en fin,
todas esas situaciones patológicas, ¿cómo se trabajan? Mediante la terapia y medicación, porque hay casos en los que no se puede trabajar si no es con medicación. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio químico en el cuerpo, ¿verdad?, que hace que el muchacho no regule su conducta de igual forma. Entonces hay que acudir al especialista. Hay una señora que nos comenta, y es cierto, porque dice ella que crió 3 hijos, ya son grandes, son buenos ciudadanos, ¿verdad? Pero dice que ella, o sea, con solo voltearles a ver cómo era antes, como eran los papás de uno, que los volteaban a ver y hacía ojos bizcochos y uno calladito más bonito, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde me va a rezar el rosario. Exacto. Pero hoy por hoy muchos hacen lo que les da la gana y uno lo ve. Es que ese es el concepto malentendido de los derechos humanos. Derechos humanos lo hemos llevado al otro extremo. Sí, claro, Al extremo de decir que es un libertinaje total y a mí no me pueden tocar y a mí no me pueden hacer absolutamente nada y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Claro. Y tenemos un peligro grande, latente, terrible que nuestra juventud afronta, es que es la industria del crimen organizado, del narcotráfico, de la vida fácil, el dinero, de la trata de personas, ¿verdad? Chicas de 13, 14 años que ya quieren ser modelos y terminan siendo presas de unas redes de narco, de trata de personas, o ya los chicos que van siendo inducidos al tema del consumo del cigarrillo y después de la marihuana, de las drogas, y entonces todo esto comienza a hacer el caldo cultivo que hay que saberlo detectar, hay que identificar en el primer momento y ahí disparar las alertas. Pues si lo dejas pasar, te llevo el carajo. Nos cogió muy tarde. ¿Cómo identifico precisamente esas alertas, verdad? Esas alertas donde empieza a ser agresivo, donde es un contestón, donde de repente uno dice, ¿qué pasa? Este chiquito no aguanta nada, cero tolerancia para con uno como papá o mamá. Sí, ¿cuáles son los síntomas? Exacto. Los síntomas, por ejemplo, yo diría que empiezan a entrar en conflicto con ellos mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, no se gustan, se sienten tontos, feos, usan el matonismo para se aíslan, no se cierran comunican, el cuarto con llave, empiezan a tener malas amistades, malas relaciones disfuncionales con su noviecita, empiezan entonces a tener problemas con los inmediatos, la familia, los amigos, este tipo bajo de rendimiento situación, académico, o la salida de la escuela y del colegio, ¿verdad? Este tipo de cosas ya me van indicando a mí. Ahora, hay una parte también genética. Si papá fue alcohólico, ahí genéticamente hay una posibilidad. Si papá fuma, es un factor que he aprendido, ¿verdad? Y ahí empezamos. Si en la familia hay problemas psicológicos, ahí hay un plus. Entonces, es como ir haciendo un check, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Pero es que los papás no tienen conciencia de eso, Giselle, ese es el problema. Si los papás tuvieran conciencia de eso, vamos a poder advertir. Por eso la importancia de este programa de hoy. Pero por eso este espacio, y justamente yo creo que la idea era crear esa conciencia para poder poner cartas de una vez, poner las cosas en orden y empezar a trabajar en ello. Y por eso les agradezco a ustedes demasiado. Muchas gracias. Giselle Belisario. No, encantado. Y la oportunidad de desearles un feliz 2017, que sea bendecido y con mucho éxito también. Gracias a vos. Muchísimas gracias.